Siguiente bloque, inmigración. Sí, David, me toca a mí a ver cómo desgranamos un poco lo que dicen los programas políticos de los distintos partidos sobre este tema. La verdad es que en política migratoria, los partidos de izquierda, sobre todo centrándome en más, es decir, que me centro más en Podemos y PSOE, dejando un poco de lado a Unidad Popular, incluyen apartados muy grandes y con muchas medidas para mejorar los derechos de los inmigrantes en situación irregular. De hecho, como ha dicho Adrián antes, es un esfuerzo leerte todas las páginas, sobre todo del programa del PSOE, sobre inmigración, porque la verdad es que te sueltan una cantidad de páginas con letra pequeña de cosas que luego realmente son medidas un poco que no aclaran muy bien cómo hacer, pero bueno, hacen unas cuantas. Y luego están los partidos de la derecha, PP y Ciudadanos, que prácticamente pasan por alto este asunto, abordándolo con frases poco claras y sin medidas concretas. Voy a empezar por el PSOE, por ejemplo. Así, algunas medidas que tiene, como he dicho, son bastante genéricas y son cosas como impulsar la política común europea de asilo e inmigración, recuperar la estrategia de cooperación migratoria bilateral con los países de origen y tránsito de los inmigrantes, crear un fondo de financiación de las políticas de integración, fomentar la plena integración e igualdad de oportunidades de las llamadas segundas generaciones, sobre todo se refiere en este tema a educación para los hijos de inmigrantes, abordar una reforma de la nacionalidad por residencia, procurando el máximo consenso, eliminar las devoluciones en caliente, esto están de acuerdo todos los partidos de la izquierda, retirar las concertinas, la cobertura sanitaria universal, perdón, que eso, como bien hemos dicho antes, lo incluyen todos los partidos, salvo Ciudadanos y el PP, y modificar el actual modelo de centros de internamiento de extranjeros, los CIE, eliminando las trabas al acceso de las ONGs de apoyo al inmigrante acreditadas por la Administración. En general, lo que yo he leído del programa del PSOE, como ya puedo decir, es muy denso, mucha morralla y tal, es que prácticamente se dedican a decir que todo lo que ha hecho el PP está mal y que lo van a quitar, y a dar algunas medidas que sí que es cierto que están bien, pero no justifican cómo las van a pagar ni cómo las van a implementar. Yo creo que esa es la línea común que lleva casi el programa electoral de casi todos los partidos, que ninguno habla de cuánto va a costar lo que están diciendo, lo cual es curioso. Cuando escuchas los debates, precisamente le achacan a Podemos, decir, pero es que no sabes lo que va a costar eso, es que no tienes ni idea de lo que va a costar eso, son los únicos que apoyan sus medidas con dinero, el resto no hablan de cantidades económicas. Efectivamente, y sobre todo que, como bien has dicho antes, que son medidas mucho más concretas y por lo tanto mucho más fáciles de abordar y de llevar a cabo. Porque si tú dices, sí, voy a revisar el modelo de relación con el Claro, inmigrante, precisamente en el programa electoral era eso. O sea, no he nombrado nada de lo que ha dicho el Partido Popular porque todo va en esa línea. Hay que revisar no sé qué, hay que implementar el no sé cuántos, pero al fin y al cabo no vienen a decir nada. Sí, esto de promover la integración del inmigrante de segunda generación, ¿no? Sí. Suena muy bien, nadie estaría en contra de ello, pero no me estás diciendo nada. Efectivamente. ¿Y exactamente qué es lo que dicen de los CIE, los partidos de la derecha? Los partidos de la derecha, nada. Absolutamente nada, ¿no? Es que realmente el programa de... Como en el debate en Salvados, aseguraremos que se cumplan los derechos humanos en Sí, ellos. eso lo dice Ciudadanos, pero es eso. Ciudadanos es que en el tema de la inmigración realmente pasa muy, muy, muy por encima, dice frases poco precisas, de hecho ahora hablaré sobre ello porque pueden llevar incluso a malinterpretación, porque dices, joder, parece que dicen cosas bonitas, pero luego cuando se refieren a medidas concretas no dicen absolutamente nada de lo que van a hacer. Yo en todas las cosas que he visto de Ciudadanos, cuando no se quieren mojar, siempre eluden al ámbito europeo. Siempre que tienen que tomar alguna medida concreta acerca de algo que es un poco más espinoso para ellos y les tienen que hacer situarse ya un marco más de izquierdas o más de derechas, siempre aluden a una solución europea que tiene que pasar por primero tomar un acuerdo entre todos los socios de la Unión Europea como si fuera algo fácil a corto plazo. Claro. Para luego llevar a cabo esa solución. Previo, gran pacto estatal. Gran pacto en educación, gran pacto sanitario, gran pacto de inmigración. Ya no solo que les falte medida concreta, sino que a la hora de establecer un marco común grande, se lavan las manos y dicen que ese marco común grande lo van a cumplir si lo establece la Unión Europea y que se comprometen a ayudar a que la Unión Europea
establezca ese marco común grande, pero, Pero- no establecen cuál es. Pero, Manu, y qué bien suena decir un gran pacto. Un gran pacto para Como todos. anécdota, si vais a hablar a Albert Rivera, siempre acaba sus intervenciones contando con los dedos en alto y el tercer dedo, el último, siempre suele ser o proteger los derechos humanos o gran pacto por añade X, ¿no? El Siempre tercer acaba así. dedo de los Simpsons, ¿no? Uno de estos. Bueno, y con el tema, porque la mayoría de partidos políticos han presentado su programa electoral, creo que, si no me equivoco, Podemos lo presentó un poco antes, pero la gran mayoría Sí. los han presentado hace poco. ¿Habla alguna referencia al tema de los refugiados? Pues los Podemos sí que se refiere al tema de los refugiados como que debe abordarse de acuerdo a los derechos humanos y tal, pero es cierto que el tema de los refugiados, por lo menos lo que yo he leído, me ha parecido que no se aborda muy concisamente. No sé si a vosotros habéis leído algo diferente. Yo lo que he escuchado en los últimos días es, bueno, a Pablo Iglesias en una entrevista que le hizo Save the Children, que le preguntaban específicamente y él hablaba del protocolo Dublín, ¿no? Que es lo que regula la manera que tienen los refugiados de pedir asilo, que impide de facto la propia petición de asilo, ¿no? Y habla de que se tiene que garantizar el derecho internacional de asilo y que se pueda pedir en condiciones legales sin que haya, pues bueno, que saltar Sí, eso, vallas o eso sí o que embarcar en eso el sí mar. que es cierto que lo incluía. No he dicho que sí que una de las medidas concretas que sí decía era la garantía del derecho a asilo a través de vías legales de acceso y sistema común de asilo y programas dignos de reasentamiento. Pero como he dicho, no me parece que se aborden de una manera esto se va a hacer así y así, sino sí, lo vamos a garantizar. Pero, ¿sabes? Garantizar. Garantizar es otra gran Garantizar. palabra. La palabra de los programas electorales de este año. Pero bueno, centrándonos con Podemos, sí que habla directamente de la cobertura sanitaria universal, diciendo que el derecho a tarjeta sanitaria es para todas las personas, ya sean inmigrantes o inmigrantes de nacionalidad española, quienes pueden perder el acceso a la cobertura sanitaria universal 90 días después de la salida del país. Esto es interesante porque puedes decir, joder, eso suena un poco raro para un partido como Podemos. Pero venía un poco en respuesta que el PP decía que ellos, actualmente lo dicen en su programa, quieren garantizar la sanidad universal a los inmigrantes, pero sin darles tarjeta sanitaria. Y no les quieren dar tarjeta sanitaria porque dicen que si les doy tarjeta sanitaria van a tener derecho a utilizarla en otros países de Europa. Y eso ya es correspondencia del resto de países de Europa si deciden o no garantizarles la sanidad. Entonces Podemos ha respondido a esto haciendo la medida de que se les otorgue la tarjeta sanitaria y que la puedan perder 90 días después de abandonar el país. Sí, es un enfoque por lo menos novedoso, ¿no? Que hasta ahora sí que es verdad que el tema de la tarjeta sanitaria europea, pues bueno, es un poco caótico toda la legislación a nivel comunitario porque no está homogenizada y en teoría debe ser, bueno, que si tú tienes derecho a esta tarjeta, te vas a otro país, la teoría es que te atienden perfectamente sin cobrarte nada y que es el país en que se carga de cobrar al otro país lo que haya costado tu atención. Pero la práctica es un caos, por mucha tarjeta que tengamos. Bueno, yo he de decir que he tenido que usar la tarjeta sanitaria este verano ¿Y qué tal? en Inglaterra y lo cierto es que había un hombre siguiéndome a todas partes con un papelito preguntándome cosas y tal, hasta que le enseñé una foto por móvil de la tarjeta sanitaria. Ni siquiera la llevaba encima y en cuanto vio la foto dijo que ya no pasaba nada. O sea que realmente Sí. para los ciudadanos europeos, por lo menos entre España e Inglaterra, sí que parece que funciona el Yo como anécdota también, la última vez que tuve que ir a un centro de salud no tenía la tarjeta sanitaria y llevaba la europea y no me querían atender. Y dije, bueno, pero si España es un país de Europa, ¿no? Y esta Pero es me la estoy tarjeta. muriendo. Pero bueno, al final lo conseguí. Pero bueno, ese problema lo hubiera tenido si en vez de, no sé, hubiera estado de viaje a Madrid o en otra comunidad autónoma, Solera. ¿no? Que es... ¿Y la europea? Qué gran pregunta. Bueno, por cierto, no lo hemos nombrado antes, pero que sí que en los programas electorales de casi todos los partidos hablan de una tarjeta sanitaria única para todo el país. No nos ha dado tiempo Sí. a comentar en el bloque sanitario. Otra cosa por la que aboga Podemos es crear una oficina de la inmigración para centralizar los organismos y recursos existentes en una única entidad, de forma que se pueda coordinar los distintos programas vinculando el retorno y las ayudas a personas emigradas o que prefieran emigrar.
lo cual me parece una medida bastante interesante para evitar que se dispersen las ayudas y todo eso. Otra cosa interesante, la verdad es que muchas medidas, como he dicho, todos los partidos de la izquierda abogan por la eliminación de las concertinas y las devoluciones en caliente, pero aparte una cosa que dice Podemos es directamente eliminar los CIES, los centros de internamiento de extranjeros, cosa que el PSOE hablaba de dejar entrar a las ONGs de ayuda al inmigrante, pero no decía de cerrarlos. Podemos aquí sí que es completamente radical en eso. También habla de crear una ley 14, que se llama, para la igualdad de trato y para fomentar la convivencia, para asegurar que haya independencia del Observatorio Español de Racismo y Xenofobia y hacerlo más asequible a toda la gente. Pero la eliminación de estos CIE va seguida de la organización de una institución parecida que haga las mismas funciones que tiene actualmente un CIE, o directamente también destruir esas funciones que actualmente tienen los CIEs. Habla de vías legales y seguras de entrada en España y flexibilización de los procesos de reagrupación, pero la verdad concreta poco. Vamos. Concreta poco, la verdad. Eso sí que es cierto que no habla de ningún organismo nuevo que lo sustituya. La figura de los CIEs es un poco compleja, ¿no? Porque un inmigrante ilegal en España no está cometiendo un delito por estar de manera irregular en España. No es un delito y, sin embargo, se le puede internar en un centro, ¿no? Y recluir, exacto. Y recluir, ¿no? Es un encaje legal difícilmente entendible, que alguien que no comete un delito lo puedas meter en un CIE y, bueno, y más con las condiciones que sabemos que tienen y que han tenido estos últimos años. En Italia son más claros, directamente los meten en cárceles cerradas, cárceles que han sido abandonadas, pues eso se utilizan de CIEs. Que el CIE es un eufemismo para decir cárcel, exactamente. Mientras se procesa su devolución. Sí. De hecho, el PSOE tenía una frase en su programa electoral que hablaba de no caer en medidas populistas de abrir fronteras ni nada de eso, justificando un poco que ellos no aboguen por el cierre de estos CIEs. Porque ellos gobiernan para la mayoría, como bien dicen en su programa. Sí. Bueno, cambiando de tercio, vamos al PP. Lo que os he dicho, el programa del PP no nombra prácticamente absolutamente nada de la inmigración. O al menos eso creo, porque la verdad es que no he encontrado ningún PDF sobre el programa del PP, el programa electoral del PP. No sé si vosotros tenéis el PDF del programa de este año. Yo he llegado a la página web donde salen las medidas un poco, pero no he encontrado ninguna medida que hable directamente sobre política de inmigración en este tema exactamente. Respecto al tema del acceso de la sanidad que hemos hablado antes, sí que, como he dicho, sí que ya aboga por una sanidad universal para los inmigrantes, aunque no les dé la tarjeta sanitaria, porque se ha ido echando para atrás desde aquel famoso decreto ley 16/2012. Real decreto. Bueno, habría que preguntarse qué significa exactamente la palabra universal para ellos, porque si les preguntas, y así lo dicen en todas las entrevistas en campaña, la sanidad sigue siendo universal, pública, gratuita, de la mejor calidad y la mejor del mundo y bueno, y así siguen diciendo, ¿no? Sí, no sé, yo creo que el PP se ha dado cuenta de que la cagó mucho con esta medida. De hecho, nosotros en cuanto la aprobó, en el programa dijimos que esta medida le podía salir el tiro por la culata y le podía costar más por la transmisión de enfermedades infecciosas y de problemas de salud pública que podían suponer un mayor coste si no se atendían en el momento agudo. Y de hecho rectificó en esto y incluyó la cobertura de enfermedades que pueden ser un problema de la salud pública. Y luego además añadió la asistencia del médico de cabecera, es decir, a la atención primaria, aún sin tener papeles. Pero eso muy recientemente, hace pocas semanas. Un Eso, par de meses. Como eso mucho. fue en marzo. En marzo. Bueno, con el tema del acceso del acceso a la sanidad, yo hago una pequeña reflexión. O sea, estamos hablando en ningún momento, ni Partido Popular ni Ciudadanos, habla de los derechos. O sea, de los derechos humanos de estas personas. Están hablando de la cuantía económica que supone atenderlos o no atenderlos. De hecho, yo estoy convencido de que, aparte de porque se acercaban varias elecciones, porque el Partido Popular reculó porque se acercaban las elecciones y pues se dieron cuenta de que económicamente les salía peor. Pero en ningún momento se valora el que le estés dando la atención o se la estés negando y que estés dejando morir a esas personas. Y no solo morir, sino sufrir
porque muchas enfermedades crónicas, pues hombre, no te matan en 4 días, pero te hacen sufrir. Yo para mí algo que de lo que pecan mucho tanto Ciudadanos como el PP es que la elaboración de sus programas es decir, el sujeto de derechos nunca es la persona, es el ciudadano. Y eso deja fuera de estos derechos a una cantidad de personas. Claro, el muy ciudadano grande. romano, ¿no? Del antiguo Sí. imperio. Era los ciudadanos por un lado y los esclavos por otro. A lo mejor la universalización, según ellos la entienden en la sanidad, es la universalización para el ciudadano, pero deja fuera a los inmigrantes y una serie de personas que están fuera de esa consideración de ciudadano, que en un territorio, vamos, son... Pero sí que hacen precisamente mención a los europeos. Los europeos sí están con nosotros, pero los que no son europeos no. Sí, eso lo dijo claro Teresa Arrimadas en Carne Cruda. De hecho, pues como hemos dicho antes, fueron PP y Ciudadanos los únicos partidos que no firmaron ese pacto, ese compromiso de derogar la ley 16 de 2012 que dejaba fuera de la sanidad a los inmigrantes y a otros colectivos. Yo en cuanto a este tema recuerdo con especial vergüenza un acontecimiento que pasó y que me parece que refleja muy bien lo que ha sido la gestión de este gobierno en cuanto a materia de sanidad, que no olvidemos que tuvimos como ministra de Sanidad a Ana Mato, ¿no? Que no hay que olvidarse de que esta señora fue nuestra ministra de Sanidad, y es cuando establecieron esta especie de régimen tarifa plana que los inmigrantes podían pagar al mes para tener atención sanitaria, y luego se descubrió en varios programas informativos, investigaron que no existía, que el inmigrante iba al ministerio a pedir el papel para pagar porque le dieran esta prestación, y el proceso administrativo ni siquiera existía, ¿no? Es al nivel de chapuza que hemos llegado durante estos 4 años. Y otra reflexión sobre lo que se ha hecho, y que me parece aún más grave, es que, como hemos dicho, la cartera de servicios se redujo muchísimo, la cartera de servicios que se le daba al inmigrante. Se le dejaba principalmente atención de urgencias, atención pediátrica y atención obstétrica, ¿no? Pero es que lo gordo es que muchos hospitales públicos se saltaban esa ley y cobraban en nuestra comunidad autónoma, o sea, creo que Médicos Mundi y Médicos del Mundo, no sé exactamente cuál de las dos asociaciones, tenían un plan de acción para hacer llegar hacer saber a los inmigrantes que eso es ilegal y que por favor dieran los tickets que daban en los hospitales, tickets cobrando partos a los inmigrantes. Sí, la verdad es que fue una borrada. Y esos casos no llegan a los medios, eso no es, esa corrupción no interesa. Sí, bueno, ya por acabar, simplemente decir unas pocas frases que dice Ciudadanos acerca de esto es, ojo a la frase, que os va a sonar familiar: propondremos un pacto europeo para la asistencia sanitaria a inmigrantes sin tarjeta de residencia que unifique la cobertura mínima exigible a los países de la Unión. Lo cual es interesante porque siempre dicen para apoyar lo de la exclusión sanitaria, que no llaman exclusión sanitaria, dicen que claro, es que ningún país de la Unión Europea hace lo que hacemos nosotros. Entonces, claro, por eso quieren ese plan, o sea, para directamente quitar del discurso de la calle la atención que le podamos dar nosotros, porque nosotros vamos a hacer lo mismo que hacen en esos países en los que ya dicen que se hace mucho menos de los que con el Partido Popular hemos llegado a hacer. A mí eso me gustó, una respuesta que le hizo Pablo Iglesias en el programa de Salvados a Albert Rivera, que dice, ya, pero de algunas cosas estoy orgulloso de que se haga en España, aunque no se haga en el resto de Europa. O sea, y eso está bien.